Adelante, Fausto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros amigos, gente interesada en esta coloquio que es organizado por Cultura UDG en su proyecto de Cultura y Salud, los estados reconstruyendo el tejido social. Finalmente han sido varias mesas que han estado a lo largo de estos 3 días. Hoy cerramos con esta mesa a partir de una reflexión que ha enlazado estas mesas, que es la cultura como un hilo conductor para la reactivación social. En el caso de esta mesa, que tengo la fortuna de dirigir, con buenos amigos, o, ahora con las nuevas, con, con dos grandes amigas y un gran amigo, hablaremos sobre las nuevas poéticas. Eh, Finalmente, ¿en qué consiste? Estamos hablando de un fenómeno que nos ha a todos tomado de sorpresa, a pesar de que la juventud del fenómeno son 6 meses que llevamos en la pandemia, 6 meses que llevamos en el encierro. Pues de alguna forma ya todos somos eh, este, como veteranos delante de la pandemia, y hablo desde lo técnico, o sea, desde no poder salir sin tu cubrebocas, o sea, sentirte desnudo si sales sin el cubrebocas, así como, oh, demonios, ¿no? ¿Ahora qué voy a hacer? La cuestión de habituarte a un montón de elementos y otros elementos que aún no hemos probado, que es la presencialidad en las artes escénicas o en las artes vivas, ¿no? Poco a poco vamos escuchando noticias, poco a poco vamos escuchando circunstancias de otras ciudades o de otros países donde ya se está permitiendo, y mientras en ese inter de estos 6 meses han sucedido cosas muy interesantes que tienen que ver finalmente con una serie de convocatorias que han hecho el gobierno federal, los gobiernos estatales respecto a eh, los monólogos en pandemia, respecto a dramaturgia que tenga que ver con las circunstancias que estamos viviendo, o espacios en resiliencia, que me tocó por ahí estar cerca de ese proyecto y donde se pedía finalmente que los grupos tuvieran como base la virtualidad, o sea, grupos habituados a la presencialidad tuvieran como base la virtualidad y por lo tanto los empujaría, y en ese hubo buenos hallazgos, a buscar nuevas rutas de las poéticas, finalmente porque la técnica define también la poética y viceversa, o sea, la poética necesita desarrollar algo y entonces busca la técnica específica. En este caso, específicamente, eh, y no como una condicionante, el Zoom o la pantalla nos ha empujado a buscar por ese lado. Y pues todos los que nos estamos escuchando en estos momentos, sabemos que ya hay un nuevo lenguaje delante de eso. O sea, antes video en demanda o video on demand era para tu contrato de cable. Ahora ya sabemos que si tenemos una obra grabada que está colgada o los proyectos híbridos donde la mitad se proyecta en un video ya grabado y la otra mitad hay una proyección o una conexión vía Zoom o o teatro en Zoom. Hemos discutido hasta el cansancio entre teatreros sobre si lo que se llama esto es teatro o no es teatro, que han sido discusiones muy divertidas, pero en ocasiones también bizantinas, pero finalmente nos encontramos ante tres creadores que nos podrían compartir sus reflexiones respecto tanto a la creación, al discurso poético, pero particularmente a las circunstancias en que su creación en específico y lo que ellos van reconociendo en el eje del movimiento teatral, del movimiento escénico, del cual forman parte, va sucediendo y sus expectativas delante de esto. O sea, porque si estamos a 6 meses y ya mucha gente estamos pensando que quizás nuestro primer contacto presencial con el público sea hasta el 2021, evidentemente también tenemos que estar pensando en que quizás sacar esa obra que escribimos el mes pasado,
pensando en noviembre presencial, y cómo afecta estas circunstancias, incluso en el discurso, o sea, cómo se afecta, cómo afecta la crisis dentro de que aparte con una crisis que ya venía surgiendo y va a radicalizar. Finalmente, pues vamos a presentarlos. Hoy nos acompaña Patricia Estrada, que ponen actriz, pero yo sé que es gestora, es directora. Sí, muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes en esta mesa. Pues, Déjame, Pati, presentar a los tres rápidamente y luego ya vamos así en específico. Teófilo Guerrero, dramaturgo, paisano mío, y Bárbara Colio, del norte, pero avecindada en Ciudad de México. Y bueno, pues finalmente la dinámica será muy sencilla. Vamos a abrir, a hablar con cada uno de ellos. Primero, Patricia Estrada. Patricia Estrada Ramos, que es originaria de Chihuahua, es licenciada en teatro por la Universidad Veracruzana y fundadora y directora del Área 51 Foro Teatral en la ciudad de Jalapa, subcoordinadora de teatromexicano.com e investigadora del Anuario de Teatro en los Estados del 2009 al 2015. Miembro de la dirección artística del Festival de la Joven Dramaturgia desde el 2015 y ha realizado varios montajes con su grupo, 3, colectivo escénico, siendo más reconocido Chimpancé, una máquina biológica, en coproducción con los grupos Resistencia de Ciudad de México y Gato Tuerto de Monterrey. Actriz y productora de la obra Ítaca, Bitácora de Viaje de Saúl Enríquez. Ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA en 2018 con el proyecto El Bodegón de las Cebollas, un proyecto que a mí me tocó presenciar, bastante bien logrado. Actualmente es becaria del programa Creadores Escénicos del FONCA 2020 con el proyecto CONI. Pati, te escuchamos. Hola, Fausto. Pues sí, muchísimas gracias por la invitación a Cultura ODG. Pues es un gusto estar con ustedes compartiendo el espacio. Y pues bueno, sí quiero compartirles algunas reflexiones que tuve durante el confinamiento, pues, ¿no? Sobre todo, muy al principio del confinamiento, creo que también tenía que ver mucho con la depresión de ese momento, ¿no? De haber cerrado el foro, de estar como totalmente parados, como en una cosa de mucha incertidumbre, creo que mucho más que en este momento, pero bueno, yo pensaba mucho en los conceptos de nómada y sedentario. Pensaba en el sedentarismo como un reproductor de ideas, de actitudes, algo que se repite, algo que es inamovible, y al contrario pensaba el nomadismo como algo que escapa a esos patrones, ¿no? Que se mueve, que viaja, y obviamente por estar confinada pensaba que pues viajar no siempre es moverse físicamente de un lugar, ¿no? Sino que pensaba en viajar in situ. Y basándome en estos dos conceptos, pues pensaba que justamente mi forma de crear tenía que ser otra, ¿no? Que tenía que buscar otra salida, ya que en ese momento pues no podía moverme del sitio en el que estaba. Pensaba mucho en los elementos de la teatralidad que podían ser explorados en una plataforma virtual y también pensaba que yo quería hacer un ejercicio en donde estuviera uno a uno con el espectador a través de la pantalla. Porque pensaba como en indagar, indagar en el encuentro, ¿no? En el teatro como un fenómeno social de convivencia, en el presente, la poesía, el diálogo con la realidad, en la reflexión de manera activa, en el afecto, en la intimidad, ¿no? Pensaba en poder como encontrar cómo llegar a través de un ejercicio con un espectador a estas características de la teatralidad, ¿no? Pensaba también, lo pensaba justamente porque creo que el intercambio con el otro también opera a través de la dificultad y el interés del oyente,
¿no? Yo misma me había descubierto dejando de poner atención en la pantalla cuando estaba viendo una película o un video, ¿no? Y en cambio, claro, cuando eres una espectadora de un hecho presencial, cuando estás en un teatro, pues siempre te exige una atención, ¿no? Y quería poder tener, digamos, esa exigencia con el otro, ¿no? Decirle, aquí estoy, no me sueltes, pues, ¿no? O sea, hagamos algo en lo que tú no sueltes la pantalla, ¿no? No me sueltes a mí, no sueltes este intercambio por ir a hacer alguna otra actividad mientras me escuchas. Y también me pasaba algo que antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, yo estaba a punto de dar unos talleres en el psiquiátrico del Reclusorio Sur y en el psiquiátrico de Tepepan, como parte de mi proyecto de creadores escénicos. Y acababa de terminar funciones del Bodegón de las Cebollas, que es una experiencia que tenemos y estábamos viajando a unos centros de gestión comunitaria en el municipio, dimos una gira, que es un proyecto que es muy convivial, ¿no? Fausto conoce bien ese proyecto y entonces pensaba en que en este borde, ¿no? En lo que está más allá, ¿no? Del borde que es lo marginal y cómo yo podía reconocer la pantalla de mi computadora como un borde, ¿no? Como algo que lo que está allá me da miedo. No sé cómo explorarlo, sé que quiero hacerlo, pero no sé si animarme o no, pues, ¿no? Creo que es algo a lo que les estábamos dando en hacer, pero pues claro, es por ignorancia, por desconocimiento. Sucede también como cuando sale. Tenemos... Sí, al parecer hubo un problema de internet. Comparte, ¿ya está regresando? Sí, ya sé. Ya, Ni siquiera me di cuenta en qué momento me fui. Discúlpenme. estabas lo del borde de lo marginal y estabas comenzando a explicarnos tu Ajá, experiencia claro. en el psiquiátrico. Sí, perfecto, sí, sí, sí. Yo estaba dando estaba a punto de dar esos talleres y entonces lo que me pasó es que yo reconocí esta pantalla como ese borde, ¿no? Como algo que me daba un poco de temor intentar indagar este encuentro, ¿no? Pero pensaba que pues también obviamente el miedo tiene que ver con una ignorancia, ¿no? Con el desconocimiento hacia lo que está allá. Y sucede de ambos lados del borde, ¿no? O sea, tanto el espectador que iba a venir a verme, que iba a venir a estar conmigo, también había muchas dudas respecto a lo que iba a suceder, qué es el teatro, si me gusta, no, muchos juicios al respecto, ¿no? De los encuentros virtuales. Eh, pero creo que lo que me sucedió es que al momento de ya armar, ¿no? Mi ejercicio, que fue el de Ítaca. Ítaca es una obra que son una serie de monólogos que se cruzan, ¿no? Que se entrecruzan en una puesta en escena que hizo Saúl Enríquez, nos dirigió y nos escribió Saúl Enríquez. Y cada una tomó su monólogo y entonces empezó a jugar con ese monólogo para hacer este ejercicio virtual. Y yo veía cómo en el momento de hacer este ejercicio, la pantalla quedaba fuera del juego, ¿no? Quedaba en un segundo plano y lo que quedaba dentro era la persona y lo que quedaba dentro
era el teatro, ¿no? Eso que a mí me parece significativo del teatro. Como que esta parte viajaba entre esta parte de resistencia, o sea, de seguir con el teatro, como presencial, con lo que yo sabía que, ¿no? que es el teatro y con las cosas que yo quería indagar del teatro. Y por otra parte, intentaba colarme y buscar hacia estos otros universos virtuales, ¿no? Pues a partir de las restricciones que tienen, ¿no? Que es como la pantalla, la cámara, como esta cosa que de pronto es muy estática, que es muy bidimensional, ¿no? 2 minutos, Pati. 2 minutos. Pero bueno, creo que es como mi primera intervención. Esto es lo que me gustaría decir, pues, ¿no? O sea, cómo llegué y cómo indagué, ¿no? A través de estos conceptos y cómo pude llegar a un ejercicio escénico que creo que me sirvió bastante para lo que voy a platicarles después, que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social y cómo lo leo yo en estos momentos. Muchas gracias, Pati Sí. Estrada. Finalmente, pues es algo que está ahí sobre la mesa, ¿no? El borde o las fronteras este, a romper en esta pandemia y cómo desde tu experiencia, a partir del encuentro con tu proyecto en el psiquiátrico y lo de Ítaca, te dieron una perspectiva eh, borradora de fronteras, por así decirlo. Exactamente. ¿Qué es lo que se ha discutido en estas mesas en el coloquio, ¿no? O sea, el lunes alguien decía, bueno, ahora ya tengo la posibilidad de que me vea gente que jamás hubiera podido ver mi trabajo por la distancia, por los espacios, ¿no? Pues, en este Claro. momento, ¿no? Todos hemos tenido esas experiencias. Eh, Vamos con Teófilo Guerrero, dramaturgo, actor y director de escena, formado en la Universidad de Guadalajara. Ha sido colaborador de diversas instituciones y grupos de teatro y ha participado en múltiples festivales y muestras nacionales e internacionales, tanto como creativo como en la de la promoción cultural. Como dramaturgo, su principal eh, actividad en el teatro, más no su única, cuenta con publicaciones, montajes y lecturas de sus textos en México, en el extranjero. Ha publicado en editoriales como Paso de Gato, Arlequín, Libros de la Capilla y Fondo Tierra Adentro. Su obra se encuentra antologada en la literatura dramática contemporánea de Jalisco, 2013, de la Secretaría de Cultura, y en Dramaturgia Jalisciense Contemporánea de Paso de Gato en el 2017. Ganador del primer Premio Nacional de Teatro Infantil y Juvenil 2005, del Torneo de Dramaturgia México-España en el 17 y del primer concurso de dramaturgia del Festival Rufiano de las Artes. Ha seleccionado por el Corredor Latinoamericano del Teatro dentro del proyecto EDIE. Ha escrito también guión para cine y televisión. Como crítico se ha desempeñado en radio y medios escritos. Labora como docente de formación teatral profesional desde el 2010. Ha sido becario del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico de su estado en 3 ocasiones y miembro de la Comisión Técnica de Planeación del mismo. Orgullosamente, Chiva, Teófilo Guerrero, vamos a escucharte. Gracias, pues primero, pues muchas gracias a Cultura UDG, a Fausto, a Bárbara, Pati, por compartir el espacio. Y yo digo, partiría de una reflexión que hice cuando comenzaba casi todo esto en mayo, que empezaba también esta discusión medio extraña entre si el teatro filtrado por medios electrónicos era o no teatro. No sé, es una discusión de la que primero no me interesaba como mucho estar en medio o abundar, y del otro lado me parecía que sobraba en una situación o en una coyuntura donde lo más importante era la cuestión humana. Por encima de cualquier otra cosa era la cuestión humana. Desde el año pasado yo tengo
por el trabajo tengo contacto con comunidades, con niñas, niños, jóvenes, ah, que ya para este entonces, porque están tomando algunos talleres, eh, reclamaban este derecho que tienen a habitar un territorio, a estar en un territorio, a compartir el territorio del otro, que es el cuerpo también, ¿no? Porque me decían, es que extraño abrazar, extraño esto, extraño aquello, y que va a ser una generación que va a quedar sellada con esto que nos está sucediendo y que no, digo, aunque es grave, no es la peste negra, digo, ¿no? Tampoco es la influencia española del 14. Hay una serie de elementos o de factores que hacen que no sea esta crisis terrible, aunque es una crisis humanitaria, y yo creo que está como, o que reside más en esta falta y en esta especie de carencia que podemos tener por no tener contacto humano, en muchos sentidos. Entonces yo lo que vi, o lo que observé en un momento dado, y digo, ahora sí que es una cuestión ahí como profesional por el asunto de la dramaturgia, que siempre uno está como fuera de, digo, yo por lo menos escribo, dejo el texto y estoy un poco como al margen ya de la puesta en escena desde hace un buen rato, pero pensaba en la escena. Entonces era, ¿cómo voy a escribir? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué me pasa esto? Que ahora que quiero escribir ya no hay teatro y en un buen rato no va a haber teatro presencial. Entonces pensaba en esta cuestión en dos sentidos, ¿no? Primero en la cuestión técnica. La cuestión técnica, esto que decía Patti, o sea, ¿qué es este encuadre? ¿Qué puedo incluir dentro de este encuadre? ¿Por qué puede ser teatro y por qué no puede ser teatro? ¿Qué temáticas, qué formas, pero también qué fondo debería tener? En razón de dos cuestiones que me parecieron importantísimas. Uno, que muchos de las cuestiones que nosotros creíamos ya zanjadas o que ya estaban de alguna manera superadas, estaban como sintetizándose y haciéndose como más, se estaban subrayando o aparecían frente a nosotros como demasiado densas, ¿no? Esta cuestión de que sí, el que tengo al lado, por más que es mi familiar o mi esposa o mi amigo, mis hijos, de repente tenerlo ahí era un poco como, ¿y este desconocido quién es? ¿No? Este desconocido que es mi hijo o esta desconocida que es mi mamá. Y poder entablar por el encierro larguísimo otro tipo de relación con ellas y con ellos. Primero eso, y luego la cuestión económica, ¿no? En dos sentidos, la economía personal, ¿no? Híjole, en plena pandemia creo que me equivoqué de profesión, ¿no? Y a estas alturas. Y del otro lado, las economías del teatro, es decir, las economías que implican también formas de hacer, que implican también formas de gestión y que implican también formas de ser y de estar, ¿no? Es decir, cuestiones también temáticas. Se volvió una especie de licuadora mental ahí terrible porque era, ¿y qué escribir? Bueno, pues entonces la palabra, ¿no? Porque si tengo este encuadre y no puedo cambiar demasiado del encuadre, pues entonces va a ser la palabra la que tenga no solo el peso, sino la que genere acción. Y eso me parecía al mismo tiempo muy atractivo, pero me daba mucho miedo, ¿no? Porque también sé que una cabeza parlante en las plataformas mediáticas o en las plataformas audiovisuales
puede cansar demasiado, ¿no? Y que de repente hay que hacer algo para que esta cabeza parlante no se vuelva repetitiva. Y luego también pensaba, no solo en la cuestión técnica, en la cuestión del sentido ético, estético, es decir, sabía o sentía, lo sigo sintiendo y lo sigo sabiendo, ¿no? Que el teatro nos está queriendo decir algo a partir de esto, ¿no? O sea, el dramaturgo que escribió todo el contexto de la pandemia hizo una trama perfecta, en el sentido de que estamos encerrados, extrañamos el teatro tal y como era antes de marzo, pero además siento yo, en lo particular, que nos reclama, es decir, que no es la pantalla, no es la pantalla, no es de repente la gente que hace teatro en la azotea o la gente que hace teatro en las calles, que el teatro nos está queriendo decir que necesita ser ubicuo, es decir, que sus formas de distribución, de construcción temática, de construcción estética, de construcción ética sobre todo, requiere de una presencia, no presencialidad, sino presencia del fenómeno mismo del teatro en diferentes espacios, aunque sean teatros, ¿no? También se vale, pero que ya nos pide de alguna manera estar presente en los callejones, en los rincones más perdidos, en las colonias más alejadas, en la sierra, que mucho tiempo no aprovechamos esta oportunidad que tuvimos de hacerlo, ¿no? 2 minutos, Teófilo, por favor. Sí, y ya concluiría con esta idea de que esta señal o este jalón de orejas que nos estaba dando el teatro era que no era el teatro en las plataformas mediáticas, sino era el teatro reclamándonos por estar en todos los rincones donde sea posible que hubiera teatro. Y con esto concluye la idea. Gracias. Muchas gracias, Teófilo. Interesante esta cuestión sobre de un teatro demandante de presencia en el momento en que tuvimos que ausentarnos de la presencialidad del teatro, ¿no? Hablaste finalmente también de la construcción ética de lo que vamos a hacer a partir de esta crisis, o sea, una revisión a todas estas cuestiones ubicuas que tú mencionas, y cómo subrayaste la construcción ética en específico como un punto de partida en el momento en que, pues, finalmente dices, pues, si no es la pantalla, no es cómo hago el teatro en la pantalla, no es cómo me someto a las reglas del Zoom, sino cómo puedo hacer donde necesite o donde el mismo teatro que yo escribo, en tu caso, me demanda que suceda, ¿no? Finalmente, ahí se van quedando las provocaciones para la mesa. Nos vamos con Bárbara Colio. Bienvenida, buenas tardes. Es dramaturga originaria de Baja California. Sus más de 30 obras de teatro se han estrenado en sus más de 30 obras de teatro se han estrenado en España, Portugal y Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Argentina, Perú y Costa Rica, y evidentemente en diversos lugares de la Ciudad de México y de la Ciudad de México. Ha sido traducida al inglés, al portugués, al gallego, al italiano, al francés, y cuenta con varias publicaciones como De Familias y otras catástrofes por Editorial Paso de Gato. Su dramaturgia ha recibido importantes premios nacionales e internacionales, destacando el Premio Internacional para Autoras Dramáticas María Teresa León, 2004 en España, y el Premio Juan Ruiz de Alarcón 2017 en México por su trayectoria teatral. Estudió con José Sánchez Sinisterra en Madrid, escritora residente en Writers' Room de Nueva York, como en España, Singapur, China, y en The Royal Court Theatre en Londres, donde trabajó con Harold Pinter
Declan Donegan y Mark Ravenhill. 3 de sus obras han sido producidas por la Compañía Nacional de Teatro en México. Bárbara funda su propia compañía, Barcodrama, con la que genera proyectos creativos, editoriales y de divulgación teatral. Tiene una maestría en estudios avanzados de teatro por la Universidad Internacional de Rioja, en España. Es profesora del Colegio de Teatro de la UNAM y de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Bienvenida, Bárbara. ¿Sí me está escuchando? Su audio. Ahí. Hola. Ya. Hola, ¿cómo estás, Bárbara? Hola, ¿qué tal, Fausto? ¿Cómo estás? Pati. Bien. Hola, Teófilo. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos estamos virtualmente en Guadalajara o en la Ciudad de México o en cualquier parte, ¿no? Lo cierto es de que estamos aquí viéndonos con la vida en cuadros. Yo creo, estamos hablando del teatro, estamos hablando de nuevas poéticas y qué podría ser más legítimo, más revolucionario y más provocador que generar nuevas poéticas y la vida misma y el mundo mismo está encontrando otros lenguajes, está encontrando otros movimientos y los está encontrando porque está encañonado. Creo que por primera vez en la humanidad podemos todos decir que estamos atravesando por lo mismo. Y eso no había pasado, aunque había habido pestes, aunque había habido revoluciones industriales, aunque había habido en la historia muchísimos cambios que marcaron la humanidad. Nunca habíamos como que brincado todos juntos, ¿no? Nunca había sucedido el que todo el planeta estuviera igual. ¿Y qué es el teatro? ¿Qué no ha sido del segundo uno que nació? ¿Qué no ha sido que no sea el reflejo de las relaciones humanas, el reflejo del humano por su paso por el mundo? Entonces creo que es inevitable, incluso no sé si ni siquiera nos tendremos que cuestionar si esto va a afectar el teatro, porque evidentemente sí, sería antinatural que no lo afectara, sería totalmente antinatural que no afectara incluso el arte. El arte en sí, todo, va a ser, no va a ser afectado, es un punto de evolución. ¿Cómo he vivido yo como creadora este confinamiento, esta pandemia? Yo creo que la podría, hasta ahorita voy como en etapa 3. Y creo que la primera etapa fue el trancazo. El trancazo totalmente. Es como, ¿se acuerdan cuando andábamos en bicicleta? Y te caías de la bicicleta, ¿no? Y te levantabas de volada y dices, ay, no, total, no me dolió. Oye, pero te hice un madrazo. No me dolió, estoy bien. Y se seguía uno a la bicicleta, a seguirse otra vez todo raspado y ensangrentado, pero ahí seguías en la bici, porque tenías la adrenalina del impulso. Y creo que eso nos pasó cuando el teatro nos cerró la puerta en la cara. Muchos nos quedamos a punto de estrenar, de dar la gran conferencia, la gran gira, donde, bueno, ya estábamos en la cumbre de todo, y tómala, quédate en casa y quédate fuera del teatro. ¿Qué pasa en esa primera etapa? Creo que muchos empezamos a seguir andando en la bici, todos raspados y ensangrentados, y empezamos a hacer muchísimas cosas. Empezó a generar una serie de, todos se volvieron entrevistadores, todo el mundo se volvió entrevistador, todo el mundo se volvió creador, todo el mundo se volvió escritor. De pronto la pandemia ha sido la mayor promoción que había tenido yo hacia lo que es la dramaturgia, ¿no? Ahora todo el mundo quiere escribir porque se dieron cuenta que necesitábamos como nuevos materiales y nuevas cosas que hacer. Entonces todos empezamos a hacer de todo. Todos empezamos a usar el Zoom ya estaba ahí desde hace siglos, nadie lo había usado, todo el mundo lo empezó a usar. Fue como un momento de adrenalina contenida que teníamos que sacar por algún lado. Y entonces todo se convirtió en pantalla, todo se convirtió en nuevo lenguaje, todo se convirtió en sí, vamos a seguir haciendo y nadie nos va a detener.
yo me sumo, yo incluso hice 2 sesiones de descorche casero, le llamé, que era como el eco de un programa que tuve yo con el Centro Nacional de las Artes que duró 3 años y era presencial, y de pronto dije, claro, lo voy a hacer así. Solamente hice 2 y adiós, porque me di cuenta que al principio era muy necesario hacerlo, pero luego con el tiempo creo que empezaron a las aguas a calmarse y empezamos a pensar realmente qué era lo que estaba pasando y qué era lo que iba a pasar después. De ahí creo que yo llegué a una segunda etapa, que es la etapa de es lo que hay, de la resignación, más de asumir que el teatro está cerrado, que no vamos a entrar por un buen tiempo y que pensar que si el teatro me cerraba las puertas, yo me quedaba realmente sin teatro. ¿Así funcionaba o no? Y me costó mucho trabajo llegar a una respuesta a ello. Hasta que al fin vi un poco la luz y me di cuenta que muy bien el edificio teatral podía cerrar las puertas, podían estar cerradas oficialmente, pero absolutamente nadie podía cerrar el teatro que estaba dentro de mí. Y adentro de mí estaban las puertas totalmente abiertas. Y me di cuenta que el único teatro que yo tenía era yo misma. Entonces ahí generé un proyecto, que se llamó No puedo ignorar lo que dijiste, que está en YouTube, que fue todo un trabajo espontáneo, fue un trabajo de impulso, que llamé a mis amigas y a mi equipo de la obra con la que nos quedamos suspendidas, que fue Julieta tiene la culpa, y hicimos todo un trabajo de comunicación, fue muy espontáneo, pareciera que tardé mucho tiempo haciéndolo, pero realmente se hizo en 3 días, y es un impulso vital de sacar el aire que se nos había quedado atorado al ver la escena arrebatada. Y entonces creamos una creación audiovisual que por ahí anda. Luego, algo que estreno mañana, justamente, a partir de las 8 de la noche por Join Us, es otro trabajo que nació exactamente de esa resignación, de hablar con amigos que hacen teatro, de hablar de qué nos estaba pasando en ese momento y decidir hacer algo también con lo que teníamos. Y entonces, un texto que yo había escrito hace 20 años, se resignificó y lo readapté y lo dirigí a distancia. Yo en confinamiento en la Ciudad de México y el actor en toque de queda en Lima, Perú. Entonces, con lo que había en la casa de él y con lo que yo podía hacer y 2 teléfonos, hicimos todo un trabajo a partir de una obra de teatro. Y nos dio como resultado un algo, es que yo les digo un algo, que todavía no sé qué nombre pueda tener, pero que sí sé que auténticamente nace de una necesidad y de un impulso creativo. ¿Qué pasa con el teatro y qué pasará ahora? Yo creo que podemos empezar a hablar de una transteatralidad y eso me llevaría a una tercera etapa que es en la que estoy ahora. Creo que todos absolutamente dábamos ya por sentado perfectamente qué era el teatro, cómo lo íbamos a hacer, cómo lo íbamos a manejar, hasta dónde íbamos a llegar, qué nos iba a dar el teatro a nosotros. Y con esto creo absolutamente necesario que tenemos que replantearnos que ya nada hay que dar por sentado. A los que siempre salen bien las cosas, igual ya no les salen bien. A los que no les salían, igual sí lo salen. A los que no tenían oportunidad de pisar un escenario, quizás ahora estén más presentes en la memoria del público por hacer algo audiovisual que han presentado por aquí que antes. Para mí no es simplemente el cómo le vamos a hacer con el Zoom y cómo vamos a hacer ahora las cosas por pantalla. Yo no creo que por ahí vaya el asunto. Creo que eso todavía pertenece a la etapa de me caí de la bici, pero no me dolió. Estamos sobre los 2 minutos, Bárbara. ¿Qué crees? Yo me puse mi cronómetro, Fausto. Sé perfectamente. Ahorita muy bien. 2 minutos. Oye, soy dramaturga. Mido los tiempos.
Sí, yo lo que creo es que tenemos que pensar, no tenemos que pensar, realmente no tenemos que pensar, tenemos que hacer. Y tenemos que hacer y tenemos que replantearnos el espacio dramático, tenemos que replantearnos el yo, la relación con el otro, que es la base del teatro. Tenemos que jugar, arriesgar y probar hacia nuevos derroteros y sobre todo concentrarnos en el presente. Eso que el teatro hace de toda la vida, concentrarse en el presente, ahora los que lo hacemos tenemos que concentrarnos en el presente, porque si algo realmente ahora no existe es el futuro. Muchas gracias a Bárbara sobre estas reflexiones que nos está compartiendo y que finalmente van conectando de alguna, en algún hilo conductor en las reflexiones de nuestros participantes. Con estas reflexiones del madrazo de la bicicleta, donde nos habla de la teatralidad y nos hace mucho énfasis en el yo, en habitar el más allá de lo que no sabemos qué hay, o sea, conectando ya un poco con lo que nos mencionaba Patti, el fin de los bordes, la terminación de las fronteras, o lo que comentaba Teófilo finalmente, que es habitar el teatro en cualquiera de los espacios posibles y no solo en la pantalla, y donde Bárbara ya nos comparte sus experiencias pues, a partir de rearmar sus proyectos de la vieja normalidad en esta nueva normalidad y no atrevernos todavía a ponerles nombre porque quizás no haya nombres para eso como ahora que se puso en brega lo de el descubrimiento, ¿no? El encuentro, pues recordamos las cartas de relación de Cortés cuando le dice al emperador Carlos I, dice, y un sinfín de cosas que todavía no tienen nombre y que no puedo decirle cómo se llaman, ¿no? O sea, y creo que eso es lo que está pasando en esta nueva, embrionaria nueva normalidad. Bárbara. Y yo cuestionaría cuál es la maldita necesidad de ponerle nombre a las cosas. Sí, ¿verdad? Finalmente, o cada quien le va a ir poniendo el nombre que en los territorios que cada quien habita, ¿no? O sea, eh, se ve mucho en los grupos, ¿no? O sea, hay una experiencia que yo trato de ir documentando de cómo los tramoyos le llaman a la parte alta y a la parte baja del teatro. En Guadalajara, en el Teatro de Gollado, le dicen, me voy para Morelos o me voy para Hidalgo, ¿no? O sea, porque así es como ellos se mueven con respecto a las calles que están afuera del teatro, fuera de las fronteras del teatro, ¿no? O sea, en el Centro Cultural del Bosque también algunos escuché, o sea, como para Reforma le preguntaba uno de los tramoyos, ¿no? O sea, cada quien le va nombrando como sea. Pero finalmente nos está dando un panorama de que tiene que ver primero con que las fronteras están rotas, los territorios ya estaban descubiertos, pero hay que redescubrirlos, como es el caso del yo, como el caso de estas introspecciones, y hay que habitarlos, ¿no? Creo que lo que podría suceder a partir de estas reflexiones es escuchar, si escuché que Patti se le quedó algo ahí en el tintero sobre el tejido social, y empezar a hacer un pimponeo de ideas en los siguientes minutos, donde pues, ahí, sin arrebatarnos la palabra, la vamos pidiendo, vamos opinando, vamos interrumpiéndonos con amabilidad. ¿Quién quiere comenzar? Patti, que Bueno, estabas... sí, sí, exacto. Eso, ¿no? Que creo que también algo que es valiosísimo del teatro y de la escena es que tiene posibilidades de juego infinitas. O sea, ¿quién puede decirnos qué es teatro y qué no es teatro? Eso también es algo que a mí me sonaba mucho todo el tiempo. Pero lo que me sucedió a mí después es que después de hacer este ejercicio virtual y, ¿no? Haber juntado familias
que estaban, ¿no? De Estados Unidos, Ciudad de México, Chihuahua, y luego acercar gente que estaba en la misma ciudad, pero cada quien en su propia casa, ¿no? Así como esos experimentos con cuánta gente podía hacer, con cuántos espectadores y cómo iba a ser ese tecnovivio o ese convivio en la virtualidad con ellos, ¿no? Que fue muy rico y para mí muy gratificante. Lo que sucedió después fue pues darme cuenta que lo que platicábamos hace rato, la democratización de la tecnología en este país no es una realidad, ¿no? Ajá. Que no existen personas, o que existen personas que para toda una familia tienen solo un celular, que no tienen un dispositivo en donde poder ver un ejercicio teatral o un algo, como dice Bárbara, porque claro, es un algo, ¿no? No sabemos qué es, pero sabemos que es, ¿no? Que hay un encuentro, que está existiendo eso. Pues lo que me hizo pensar después de romper esa barrera del miedo, lo que decía Teófilo, es las relaciones con las familias estaban cambiando, las relaciones de los sujetos que estaban en un mismo espacio físico, no podemos decir hogar o casa, ¿no? Estaban cambiando y me hacía mucho ruido como esta cosa también que tiene que ver mucho con el tejido social, de contribuir a que esos individuos pudieran verse como parte de una sociedad, de un algo ellos, ¿no? Y creo que el teatro es es un espacio en donde ellos pueden hacer mundo con otros, ¿no? En donde ellos pueden transformar esa individualidad en realidades colectivas. Y empezamos a hacer talleres presenciales, ¿no? A través del municipio, también acá en Jalapa, lo que empezamos a hacer fue como idear unos talleres que pudieran ser por medio de Zoom, pero que también pudieran ser de cierta modo presenciales, ¿no? Para miembros de núcleos familiares, en los que existieran dinámicas de madres con hijos, ¿no? O abuelos que estuvieran en un mismo espacio, vernos al aire libre, hacer una serie de dinámicas, ¿no? Presentar algunas cosas también, presentar algunos ejercicios ya también como de teatro presencial, pero hablar, no soltar esa parte, ¿no? Que creo que es muy importante también, como le decía Teófilo. Claro, ¿Cómo nos vamos a adaptar a esto, ¿no? ¿Cómo nosotros sí, tenemos que tejer algo que nos ayude a salir de esta crisis, que va a ser una crisis de larga duración y que en esos muy casos, bien, pues es normal encontrar conductas de estrés colectivo, ¿no? O sea, como entender que son duelos claro, colectivos y que estamos sintiéndonos todos de esa forma, hacia totalmente de allá. acuerdo, Pati. Sí, muy bien. Ahorita en ese sentido, Bárbara pidió la palabra, después Teófilo levantó la mano. Teófilo, prendes tu micrófono cuando Sí, sí, vayas a sí. hablar, por favor. Respecto a estas reflexiones, viene Bárbara. Ah, Pati comentó algo que me pareció interesante de lanzar a la mesa y de cuestionarnos sobre ello, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Incluso la educación más sencilla, la más básica, muchísimas cosas han quedado supeditadas a la tecnología. Y lo que viene es cierto que en este país no es mentira, no todos tienen acceso a un celular, no todos tienen acceso a un internet. Y entonces aquí vengo a cuestionar también una vez el replantearnos el teatro. El teatro también era bastante egoísta. O sea, el teatro no es de un fácil acceso para la mayor parte de la población en el país. No solamente pensemos en la Ciudad de México, pero cada vez más había más cierres de salas, había más, hay menos presupuestos dedicados al arte, que luego una cosa es la cultura, otra cosa es el arte, y el teatro entra dentro del arte. Y entonces tampoco el teatro era muy accesible a las comunidades y a cualquier rincón del planeta, salvo contadas excepciones y grupos que lo hacían, pero ¿qué estaba haciendo el teatro
para acercarse a la gente. Y ahora, ¿qué está haciendo el teatro para llegar a la gente? Porque si antes no se llegaba a una sala teatral física, ahora realmente, más allá de nuestros amigos y conocidos y el mundo que creemos que es el mundo, que es nuestro portal de Facebook, más allá de ellos, ¿quién diablos ve lo que hacemos? Nadie más, a nadie le importa. De verdad, perdón que no les quite sus ánimo, pero a nadie le importa más que a nuestros amigos y a la gente que logramos invitar, y entonces tenemos 500 likes y ya sentimos que contribuimos al tejido social, que estamos reconstruyendo el tejido social y que estamos haciendo teatro y que estamos haciendo arte, cultura y bueno, que somos indispensables para la vida. Pero realmente nada de lo que está sucediendo ahora, yo creo, cómo está llegando a las familias que no tienen acceso en tecnología o a la gente que está atravesando por situaciones súper difíciles de desamparo o de muerte, porque ahora la muerte es la compañera de junto, o sea, es el florero en la mesa, está siempre ahí, está siempre presente, algo que no estaba, que no era antes. Entonces, no sé, me gustaría echar a la mesa si nos estamos replanteando o hablando tanto sobre cómo vamos a reconstruir nuestra manera de hacer teatro como creadores, no sé, cómo estamos pensando en hacer teatro, arte, para el ser humano, para el otro. Claro, absolutamente de acuerdo. Hay todavía asignaturas no resueltas antes de resolver, pues de repente como, como quizás preocupaciones de la vieja normalidad, por decirlo en estos nuevos términos, ¿no? O sea, como quizás esas preocupaciones que estamos poniendo a priori en la mesa porque teníamos que tratar un tema, de repente son preocupaciones de la vieja normalidad, pero no de la contundente emergencia que está surgiendo a partir de ahí. O sea, la muerte como un florero, se nos hizo presente como un florero, aunque el florero siempre sabemos que iba a estar ahí. O sea, es algo que está en el contrato cuando llegamos. O sea, algún día vas a pasar a No, pero es que yo creo que la muerte es totalmente distinta ahora. Es el tema de conversación diario y antes no lo era. Y no es la de uno. Uno ya sabe que se va a morir en algún día. No es la de uno. Es la del círculo alrededor tuyo que se va cerrando, que antes eran conocidos. Los familiares son tus amigos. Claro, la muerte en el primer círculo, por así decirlo. O sea, la inminencia de la muerte en tu primer círculo, que es lo que siempre nos pone así cuando las familias, cuando ya los abuelos empiezan como, o sea, entonces ya todo el mundo empieza como a decir gulp, creo que esto va en serio. Pero esto va en serio, creo que a eso te refieres, Bárbara, porque, digo, si no, no usaríamos cubrebocas, si no, no estaríamos como encerrados tanto tiempo, ¿no? O sea, y escuchamos historias, pues, muy fuertes al respecto. Teófilo, que ya. Yo hice un montón de notas a partir de lo que dijeron Bárbara y Patti, y de también algunas cosas que tú estabas apuntando. Y me parece que de repente los teatreros hemos estado o estamos con la presencia y con el teatro de la vieja normalidad, si valga la expresión, como que tenemos este síndrome de Piramuitisbe, ¿no? Estamos buscando la grieta por la cual comunicarnos a partir de buscar medios, formas, incluso economías, porque perdón por el guiño marxista, pero es que no nos podemos quitar de la cabeza no solo cómo sobrevivir, sino cómo va a sobrevivir lo que hago, ¿no? Y el soporte, digo, porque ahora sí que el Zoom no se paga solo. Y también hay una cuestión que a mí me parece muy importante en relación con el sentido, con el tejido social, que es que el cuerpo quedó en medio, como en el mismo teatro, y al mismo tiempo que extrañamos ese cuerpo es peligroso en presencia. Es decir, el otro, sin querer, se volvió potencialmente mortal para mí. Esa metáfora creo que define muchísimo de lo que está sucediéndonos en este periodo.
y que esta cuestión nos obliga, digo, y ahí celebro mucho la oportunidad de que apareciera, por ejemplo, algo que hizo la máquina de teatro con Artaud, ¿no? Que volvieran a aparecer figuras como Artaud, donde el cuerpo vuelve a presentarse frente a nosotros como esa cosa terrible, asquerosa, mortal, que arroja fluidos que son peligrosos, pero que también necesitamos de ese elemento para poder estar con el otro, porque es necesario que estemos con el otro. Que eso, además, el estar con el otro y de qué forma estoy con el otro también formó parte de este contexto de crisis, ¿no? Es decir, encontramos que había rezagos, tal como lo dice Bárbara, no solo en lo presencial, sino también en lo digital. Es decir, que la ciudadanía estaba dividida en segmentos. Una ciudadanía que tiene todo, una ciudadanía que tiene algunas cosas, y ciudadanías que ya estaban rezagadas en lo social, en la presencia, en lo concreto, en lo que tienen, también estaban rezagadas en la ciudadanía digital, y que al revisar nuestras viejas notas de promoción cultural y de teoría de la gestión cultural y de la promoción cultural, esta palabra o este concepto de ciudadanía digital que veíamos tan lejos, ahora está dolorosamente dentro de nuestros grandes rezagos. Y digo dolorosamente porque hay muchísima gente que se está quedando sin el contacto. Vamos, otra vez estamos construyendo una división entre quienes estamos ejerciendo esta ciudadanía digital y quienes no pueden ejercerla. Y esto creo que debe tener alguna salida, y que como Píramo y Tisbe, ¿no? Hay que buscar no solo la grieta, sino qué sonidos, qué imágenes o qué signos puedo construir para resarcir estas carencias a nivel integral y global. Sí, claro, la cuestión de esta ciudadanía digital digital que mencionas, finalmente es como en estas teorías de las tribus como guetos, ¿no? O sea, de repente la ciudadanía digital es un gueto, pero por decirlo en términos metropolitanos, ya parece, por lo que planteas, Teófilo, es un coto privado donde el gueto es el resto del mundo. O sea, como quien no accede a esta ciudadanía no está en el horizonte, y finalmente es lo que Bárbara señala poderosamente con su reflexión, es decir, que el teatro siempre ha sido egoísta de alguna u otra forma, por circunstancias sociales, por circunstancias económicas, pero ha sido excluyente, ¿no? O sea, no ha podido lograr eso que es estar en presencia, ser la compañía de comunidades específicas, y de repente, pues, quizás desde la comodidad, siempre alguna vez de la sala presencial, nosotros decíamos, estamos transformando el mundo con nuestro habla. Pati, ¿habías levantado la mano porque Bárbara sí la levantó. Ya después yo. Ok. Pues en realidad sí, creo que eso que apunta tanto Bárbara como Teófilo, pues es una realidad, pues no es una realidad muy dura vernos, pero también saber que justamente en estos momentos es cuando nosotros, ¿no? Los que decimos para qué sirve el arte, podemos demostrar para qué sirve, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estábamos esperando para ir a esos lugares, que sucediera esto? Que bueno, pues si ese es la primer cosa o lo primero que necesitábamos para ir hacia allá, pues entonces es el momento, pues, ¿no? Es el momento de llegar y de ayudar amablemente a entendernos cómo vamos a relacionarnos a partir de esta pandemia, porque una cosa, lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo veo es que va hacia a largo plazo, o una cosa, o no volvemos a salir de nuestras casas, o salimos y aprendemos a relacionarnos con los demás con un cubrebocas, con gel antibacterial y con una distancia
y hacemos lo que tenemos que hacer y hacemos una vida, ¿no? Bárbara, no tienes prendido. Sí. Eso es de hecho, eso ya está sucediendo, Pati. O sea, ese no es el futuro, ese es el presente. Yo creo que, Claro. O sea, eso a 6 meses, del quédate en casa, que es como antes de Cristo y después de Cristo. O sea, antes del quédate en casa, después del quédate en casa. Ahorita, bueno, perdón, pero yo veo los bares y los restaurantes llenos absolutamente de gente conviviendo, hablando, gritando sin cubrebocas. O sea, ¿cuál? Los únicos, no sé, hay como que un sector que sí, como que sigue esta cuestión del cubreboca y del gel y otra que no, pero ambas modalidades, digamos, son el aprender a vivir con el enemigo, con el invitado incómodo, ¿no? Yo creo que el virus es ese invitado que llegó para pedirnos un vaso de agua y se quedó a dormir y ya se quedó en tu casa. Entonces es un invitado incómodo que no se va a ir. O sea, es que esto no hay una fecha de término. Y creo que eso ya lo tenemos que tener muy claro. No hay una fecha de término. Hay la cuestión, todo está evolucionando poco a poco. Sí, ya estamos aprendiendo a vivir con ello. Sí, ya estamos teniendo una vida así con ello. Sí, ya estamos ahí. Y no es de que estemos mientras, es de que así va a seguir. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ello? ¿Qué vamos a hacer con ello? No es qué vamos a hacer después de ello. Y algo que es bien importante, y volviendo a la cuestión del teatro y de la creación y de las nuevas poéticas, en teoría, así viéndolos muy ortodoxos, en el teatro hay unas dos fuerzas que están en conflicto, que están en lucha por alcanzar un objetivo, por algo que quieren lograr, y estos objetivos se chocan y entonces surge conflicto dramático en su sentido más convencional. Ok, muy bien. Pero siempre los deseos van hacia la consecución de un futuro. Y lo que está pasando ahorita con la humanidad es de que no estamos en una incertidumbre tal que yo no sé ustedes, pero yo no tengo la menor idea del futuro. O sea, como que yo trabajaba, yo hacía, yo llevaba una vida porque pensaba que en el futuro iba a pasar tal. Y ahora ese concepto de futuro está totalmente transgredido. ¿Por qué? Porque las reglas cambian. Este es un gran Big Brother. Entonces las reglas están cambiando continuamente. Primero había una alta mortalidad, ya no hay una alta mortalidad. Ahora hay muchísimos contagiados que son asintomáticos, que ni siquiera podemos saber si nosotros estamos o no contagiados. Podemos ser asintomáticos. Antes era muy visible que no estaba enfermo, ahora ya no. Y entonces todo eso va creando una psique y algo nuevo hacia lo que no tenemos la menor idea de dónde vamos a ir a parar. Entonces, la misma humanidad se está desteatralizando, se está desdramatizando, porque ¿cuál es la lucha por el futuro más allá de sobrevivir? De verdad no la sé. No sé si ustedes tengan una idea. O sea, ¿por qué podrían luchar nuestros personajes hoy día? ¿Por qué más podrían luchar nuestros personajes hoy día? Si escribimos hoy. Sí, A seres humanos en nuestro momento. está ahí clara la provocación. O sea, Sí, finalmente. yo siento que es algo que con lo que lucho mucho, pues, ¿no? Que hay o al menos para mí fue como un momento crucial para pensarme, ¿no? Para pensarme yo justamente con esta cosa de no hay un futuro, para cuestionarme o hacer una narración de mi existencia, ¿no? Y ser consciente como de ese sentimiento de pérdida, ¿no? De la falta de certeza, de lo inacible, y saber que esa angustia pues tiene que ver con la cercanía que tengo no hay nada, no sé qué hay después, ¿no? Hay que hacerlo ahora, que eso ha sido, creo que mi motor desde que empezó el confinamiento hasta el día de hoy. ¿Qué voy a hacer hoy? Porque mañana no sé
qué pueda suceder, si me voy a enfermar o si me algo, no lo sé, ¿no? Son como los intentos de rescatar, de intentar hacer algo por el teatro, por la relación con el otro, por ver qué realmente es lo importante y cómo puedo apoyar desde el hoy, ¿no? Sí, Sí. Teófilo. Y ahorita que lo estaba planteando Bárbara, sí, no sé por qué pensé en mis alumnos de dramaturgia. Yo Por llego, ejemplo. sí, o sea, yo llego y siento que los estoy, vamos, estoy participando de un gran fraude al estarles enseñando la dramaturgia de otra etapa. Y ahora, ¿qué les puedo enseñar, no? En esta etapa donde todo pareciera estar muriendo y naciendo, o sea, muriendo una etapa, transformándose otra, naciendo otra, pero de una forma como implosiva. Es decir, no hay un antes y después de golpe, hay un antes y después muy lento, eh, de una de una lentitud pasmosa, donde ya llevamos 6 meses con mucha gente en la calle también, ¿no? Pero no con esta misma soltura que tendríamos todos en la vieja normalidad. Y entonces lo que pensaba es, ¿qué va a pasar después, no? ¿De qué tengo que hablar? ¿De por qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar de que un día llegó la pandemia y pasó todo esto? Creo que sería mi primer error, hablar de la coyuntura. Exacto, exactamente. Es que ese es el punto, es que no es tema. Era lo Claro. que un poco decía yo al principio. Creo que ahí me va a dar una flojera eterna, ¿no? El chutarme no sé cuántas obras que me estén hablando del tema, ¿no? Explicándomelo, ¿no? No sé, alguien que vivió la Segunda Guerra Mundial no quiere ir a ver una obra donde le expliquen que fue la Segunda Guerra Mundial. Pongámonos así, estamos pidiendo esto. Y ahora sí que el referente es planetario, padrísimo, porque el referente ya está, no necesitas explicar nada. Entonces, ¿qué pasa con la dramaturgia ahora? Para mí, el que alguien empiece a explicarme lo de, la pandemia y tal, ¿por qué me explicas si lo estoy viviendo ahora? Tendríamos que justo hacer, practicar y arriesgarnos en cómo la situación, no el tema, la situación está atravesando la vida y revolviendo la vida y las emociones y la psique para ver cuáles son sus efectos en los personajes. Y pueden ni siquiera mencionarlo, como la buena dramaturgia jamás menciona de qué habla, y sin embargo, de lo que se habla es muy poderoso sin mencionarlo como tema. Claro, digo, finalmente ejemplos ya a posteriori en la historia están de la dramaturgia de la posguerra, ¿no? Que finalmente no necesariamente, y más bien la mejor y la más memorable, la que trascendió, era la que no hablaba de la guerra, era la que, o que hablaba de la guerra desde otra distancia, desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, ¿no? O sea, no de, es como esta cosa que yo he escuchado muchas veces en mi grupo decir, yo para qué vengo a ver una obra sobre pleitos de matrimonio si lo acabo de vivir ayer peor, ¿no? O sea, yo para qué me chuto ahí una cosa ahí de A y B cuando ayer, yo sé lo que es eso, ¿no? O sea, eso ha estado ahí. Alguna vez escuché a Rodolfo Obregón platicando, que fue a ver esta obra sobre los niños de Morelia, eh, del Morelia sobre pues, los migrantes que acogió Lázaro Cárdenas, y de repente que en la fila le tocó a un niño de Morelia, o sea, un señor que fue realmente niño de Morelia y que llevaba a sus nietos para que vieran que era la tercera vez que iba a ver la obra, y el maestro Rodolfo me platicó pues que era maravillosa esa charla y que cuando pasó a ver la obra, dijo, yo quiero seguir platicando con el Señor, ¿no? O sea, porque lo que estoy viendo ya no me habla de eso que él me está diciendo, ¿sí? Bueno, finalmente son temas. La cuestión es
que, que la pandemia ha sido una bomba submarina, una mina submarina, una implosión, como mencionó Bárbara en el momento en que me tuve que voltear a ver yo, me tuve que, o sea, pensaba también por un momento dije, quizás estamos como cuando se escribió la dramaturgia de Chekhov y todos ellos, o sea, que alguna vez un amigo me decía, pues claro, es que si estos compas se pasaban 6 meses por las nevadas encerrados en su casa, lo único que les podía tocar ver era a su tío, a la abuela, al tío, a su mamá, a su papá, y todas esas broncas, o sea, no podía, en los países tropicales eso no sucedía, sucede por hacinamiento, no porque nos encierra el clima, ¿no? Entonces, de alguna forma no vamos a salir con una solución sobre las nuevas poéticas, pero lo que sí podemos es pensar y si alguien quiere ahorita en los siguientes minutos, tomar 3 minutos para un cierre, una reflexión sobre esto que nos ha dejado con muchas inquietudes, evidentemente con muchas provocaciones y quizás con muchos silencios interiores, de decir, pienso, por ejemplo, en la experiencia del teatro de Harold Clurman, cuando dice que se pasaron un año platicando, haciendo sesiones sin hacer teatro, o sea, platicaban y platicaban y platicaban hasta que finalmente, no es que platicaran nada más, o sea, teorizaban, discutían, en plena crisis económica norteamericana, cuando finalmente deciden estrenar, después de un año de discusiones, Esperando al zurdo, que fue un trancazo en su momento y que después se quiso replicar y todo esto, pero que en el momento en que sucedió Esperando al zurdo, que fue un fenómeno súper provocador, y vamos a encontrar muchos de estos ejemplos en la historia del teatro. ¿Cuáles serán? Todavía no sabemos los ejemplos que dentro de 50 años van a decir del teatro post-pandemia, ¿no? O sea, lo único que tenemos es ahorita, en este momento de la experiencia de ustedes 3 creadores, que pueden decir en 3 minutos qué asignaturas tendremos cada quien, ya sea como o desde la micropolítica, o finalmente una reflexión respecto a esto, sabiendo todo lo que ya se puso sobre la mesa, los contrastes democráticos, los guetos ciudadanos, los cotos de digitalización que están provocando la exclusión de millones de personas que no tienen, digo, se vio en el fenómeno de la educación, como Teófilo Guerrero lo comentó, o sea, finalmente, pues sí, la educación ahora es virtual, pero el montón de gente que no, y a todos se nos arruga el corazón con ver a un maestro que va a las ventanas y le da clase ahí, pero pues que no siempre vamos a encontrar de esos maestros, ¿no? O sea, ¿cuáles son las asignaturas en estos 3 minutos? Cada quien, si gustan. Yo sé que Bárbara va a poner su cronómetro, dejen poner yo acá el mío. Tengo aquí, Fausto. Sí, es que yo estoy entreviendo acá el Facebook Live, que nos salimos un rato, pero ya estamos otra vez. La sesión quedará grabada y se pondrá toda en su momento. Gustavo seguramente lo está ya previniendo. Para cerrar esta mesa, en esta sexta mesa de este coloquio, que bajo el Ministerio de Cultura UDG nos tuvimos a bien hoy cerrar con esta mesa. Entonces, si quieren, pues vamos. Los 3 minutos no tendrán que ser súper rigurosos, pero vamos acercándonos. ¿Pati? Sí, pues yo ahora en lo que me estoy concentrando, y creo que para mí lo que el teatro me está significando muchísimo ahora es el teatro como acompañamiento, ¿no? Para que las personas, o sea, yo estoy usando más el teatro como una estrategia de acompañamiento para generar imaginarios, para generar diálogo, o sea, estoy más haciendo como talleres, ahorita es en lo que más me estoy concentrando, porque sí creo que para mí también
es un momento de gran cuestionamiento, ¿no? Como lo decíamos hace rato, pues, ¿no? O sea, creo que hay que probar, pues hay que equivocarnos, ¿no? Ser conscientes de que los procesos creativos están llenos de errores, pero hay que buscar en la escena. Pero más que nada, yo ahora siento que somos como resultado de muchos errores que hemos cometido nosotros como seres humanos y que tenemos que recuperar un poco lo que hemos destruido, y eso significa trabajar a partir de la comunidad, ¿no? Que no podemos salvarnos solos y que es, pues, para mí de mucha importancia trabajar con el otro sobre la integración, sobre la colaboración, y que el teatro puede hacerlo muy bien, ¿no? Creo que se quedan muchas cosas también sobre la mesa como para indagar más sobre la escena, pero ahora es en lo que yo más me he estado concentrando, creo que es en donde yo siento que más sirvo o apoyo, ¿no? Y pues bueno, ese es mi cierre por el momento. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia Estrada. Teófilo Guerrero. Pues yo he estado revisando muchísimo material que me sugirió el confinamiento, principalmente dos libros que me parecen fundamentales, que es Leer la mente de Jorge Volpi, donde habla de esta necesidad del cerebro humano de poder contar con la ficción como laboratorio y como un explorador de la naturaleza humana. Y del otro lado, Contra el tiempo, un ensayo de Luciano Concheiro, donde hablaba hace unos 3 o 4 años de la necesidad de parar y observar. Y creo que a partir de estos dos materiales, de otros que han ido saliendo, estoy reflexionando mucho sobre qué hacer y cómo hacerlo, en el sentido de involucrar también el circuito de producción económica, de producción estética, pero sobre todo de producción ética, en este sentido que señalan tanto Volpi como Concheiro, es decir, que el teatro se vuelva un explorador de esta naturaleza humana a partir de la ficción o de la no ficción o de la retroficción, y del otro lado, tomarse el tiempo necesario y suficiente, porque ahora sí que lo tenemos. Decía Jorge Wagensberg, es lo que más tenemos, tiempo. Entonces, con eso, hacer una especie de dramaturgia de lento cocimiento para ver por dónde puede surgir, si del lado del diálogo, ya lo estoy trabajando con mis alumnos, es decir, por el lado del diálogo, por el lado de la estructura, por reordenar y retomar y reconstruir el conflicto desde otro lado, porque eso, el drama, el conflicto, el antagonista, el protagonista, todos los elementos básicos, eso creo que no hay pandemia que pueda con él. Sería todo. Muchas gracias, Teófilo Guerrero. ¿Cómo nos ve el sábado, Bárbara? Ok, fíjate que yo creo que difiero en que sea más un tiempo de pensar, de observar y de sentarse a ver, porque justamente lo que estamos viendo ahora es de que no hay tiempo, que el tiempo no nos pertenece, que el tiempo se puede esfumar en 2 semanas. Entonces, creo que no es tanto tiempo de pensarla, sino de hacerla. Yo creo que estamos ante un momento que da terror, pero que también se puede aprovechar muchísimo, el tiempo de equivocarnos, el tiempo de hacer, el tiempo de arriesgar. Total, ¿no? ¿Qué vamos a perder? Nada, vamos aquí en la casa, ¿no? No, nuestra vida no la estamos, o sea, estamos aquí en casa, pues, ¿no? Entonces, equivoquémonos. Yo apelaría a trabajar hacia una dramaturgia de la imperfección, de que nos han aventado en la cara lo imperfectos, lo frágiles y lo vulnerables que somos, y también sobre todo lo impermanentes que podemos ser.
Entonces, yo creo que haciendo, practicando, arriesgando, equivocándonos, es donde en una de estas podemos llegar a un acierto. A un acierto que no sea solamente para nosotros, sino que de algún modo, pueda llegar al otro, porque esta es la esencia del teatro. Es hacer algo para, como una pelota que lanzamos al otro. ¿Cómo estamos lanzando esa pelota? No lo sé, hay muchas maneras, hay que seguirlas investigando. O sea, no sé si es salir al balcón y aventarme un Romeo y Julieta aquí del balcón al balcón del vecino, no sé si es hacerlo a través de Zoom, no sé si es hacerlo en la azotea, no sé. Pero todo eso creo que hay que hacerlo, que hay que equivocarnos, que no hay que buscar qué está bien y qué está mal, sino simplemente hacerlo, porque estamos ante un momento de la humanidad justo en que no se sabe bien qué es lo que puede estar bien y puede estar mal. Pienso que tenemos que también investigar sobre el espacio dramático, el espacio propio, el espacio interior, pero también el espacio dramático en donde va a ser que nos vamos a encontrar con el otro. Y eso hay que explorar esas posibilidades. Y solamente si las exploramos, vamos a poder encontrar algo, no solamente como pensándola. Creo que exactamente igual que el Internet, estamos nosotros ahora con una conexión inestable, donde Patti se quedó congelada un buen rato, donde esta transmisión como 15 minutos se paró, como yo siempre pregunto si me están oyendo o no, como que yo estoy oyendo ruidos que no están sucediendo aquí, no sé dónde están sucediendo. Hemos vivido y vamos a seguir viviendo una conexión inestable con los demás, con nosotros, exactamente igual que el Internet. Y eso, cerrar con, pues no sé, una invitación a compartir en mi página www.barbaracolio.com. Ahí pueden encontrar el video, el link del video de No puedo ignorar lo que dijiste, se los comparto, es gratuito. Y también ahí también pueden encontrar el link para ver teoría y práctica de la muerte de una cucaracha sin dolor. La pregunta ahí es, ¿las cucarachas van a sobrevivir, pero ¿y nosotros? Ese texto, es el texto que estrenas mañana. Es el texto que estreno mañana, Sí, que recuerdo. hace muchos años. Sí, recuerdo, lo conocí ¿Sí? hace años, sí. Pero justo, es que saben que yo siempre he sido muy apocalíptica, ahora me he dado cuenta, porque en todas mis obras están en confinamiento, o sea, ya hay, desde eso hasta humedad, están en confinamiento, entonces todo ha quedado muy bien. Pero aquí se hizo una adaptación a un nuevo lenguaje que estamos experimentando y que también, Para esté nuevas bien, está mal, circunstancias. me importa poco. La cuestión fue que lo hicimos. Está muy bien, pues ya muchas gracias a Bárbara Colio, ya saben, visitar su página para conocer su trabajo. Teófilo Guerrero, te encontramos en Dramaturgia Mexicana, Teófilo, dramaturgiamexicana.com, ahí van a encontrar sus obras, seguramente ya irá subiendo las nuevas cosas, el nuevo material. Y Pati Estrada en Área 51, Foro Teatral en Facebook, y tienen página web, o es ahí directo. Área 51, foroteatral.com. Muy bien. A todos nuestros, a los tres panelistas, a la gente que estuvo resolviendo los problemas técnicos, pues siempre es reconfortante saber que hay alguien respaldándote ahí, si se fue la luz y no sé qué, a la gente de Cultura UDG, a los amigos de Cultura UDG, a Marisol, a Gustavo, a Claudia, a Alejandro, a Denise, y a todos los que idearon este coloquio para hacer reflexiones. En estas mesas que yo siempre decía, ¿podemos seguir platicando 2 o 3 horas? Yo diría, no, que cada quien platique 2 o 3 horas ya en sus entornos, o sea, que esto sea como oye, es que hace rato estuve en una mesa y estuvo padrísimo lo que dijo
Bárbara, lo que dijo Patti, lo que estuvo Teófilo, muy provocador, todo esto. Finalmente cerramos esta mesa con cierto, no, yo no diría pesimismo, optimismo cauteloso. Bien, ya estamos fuera de transmisión. No, Bien. no, siguen en vivo. Seguimos. Muy bien. Optimismo cauteloso. Sí, ya. Cerramos con este optimismo cauteloso de estos tres panelistas, donde dicen, algo está por suceder y hay que hacerlo suceder, como dijo Bárbara, no hay que esperar a que suceda. Algo está sucediendo, los cuerpos están siendo demandados de presencia, de otra forma de presencia, y las fronteras se están rompiendo, pero no sabemos cómo se están rompiendo. Muchas gracias a todos. Seguimos en conexión en otros espacios, en otros momentos y en otros rincones.